¿Alguna vez has despertado con la sensación de que alguien muy querido que ya no está en este mundo te ha visitado durante la noche? Esa presencia tan real, tan vívida, que por un momento olvidaste que esa persona ya no camina entre nosotros. Si has experimentado esto, no estás solo. Miles de personas en todo el mundo viven estas experiencias extraordinarias que la ciencia no puede explicar completamente, pero que la espiritualidad profunda sí puede iluminar. Lo que estás a punto de descubrir hoy cambiará para siempre tu forma de entender estos encuentros nocturnos con tus seres queridos que partieron. El Padre Pío, uno de los santos más místicos y poderosos de nuestra Iglesia, nos dejó revelaciones asombrosas sobre lo que realmente sucede cuando soñamos con los que ya partieron. Cuando un alma nos visita en sueños, no es casualidad ni simple recuerdo, advertía el Padre Pío a sus hijos espirituales más cercanos. Esta frase, pronunciada en el silencio de su confesionario, contiene una verdad tan profunda que muchos prefieren ignorarla por miedo a sus implicaciones espirituales. Los sueños comunes, esos que olvidamos al despertar, son producto de nuestra mente procesando emociones y recuerdos. Pero existe otro tipo de sueño, uno que permanece grabado en nuestra memoria con la nitidez de un encuentro real, que nos deja una sensación indescriptible, como si verdaderamente hubiéramos estado en presencia de quien ya no está físicamente. Y es precisamente sobre este tipo de experiencias que el Padre Pío nos advierte. Quizás te has preguntado, ¿por qué sueño tan vívidamente con mi madre fallecida? ¿Por qué mi esposo que partió hace años aparece en mis sueños con mensajes que parecen tan reales? ¿Es solo mi mente jugándome una mala pasada o hay algo más profundo, más espiritual en estos encuentros? Durante décadas, estos mensajes del Padre Pío permanecieron ocultos, compartidos solo con un pequeño círculo de sus seguidores más fieles. Mientras los psicólogos y científicos intentaban explicar estos fenómenos como simples manifestaciones del subconsciente, el santo de Pietrelcina conocía una verdad mucho más trascendental, una verdad que tiene el poder de transformar completamente nuestra comprensión del vínculo que mantenemos con aquellos que ya no están en este plano terrenal. Lo que revelaré hoy no son teorías ni especulaciones. Son las enseñanzas directas de un hombre que vivía entre dos mundos, el físico y el espiritual. Un hombre que conversaba con almas del purgatorio, que veía ángeles y demonios con la misma claridad con que tú y yo vemos a las personas que nos rodean. Un santo que, por la gracia de Dios, recibió dones místicos extraordinarios que le permitieron comprender los misterios que conectan nuestra realidad con el más allá. Muchos católicos pasan toda su vida sin entender el verdadero significado de estos sueños, perdiendo oportunidades invaluables de conexión espiritual y crecimiento en la fe. Podrías estar ignorando mensajes cruciales enviados directamente para guiarte, para advertirte, para consolarte. Lo que el Padre Pío nos enseñó sobre estos sueños es tan poderoso, tan revelador, que comprenderlo puede ser el consuelo que tanto has buscado, o quizás la advertencia que necesitas escuchar con urgencia, porque no todos los sueños con los fallecidos tienen el mismo significado. Algunos son bendiciones divinas, manifestaciones del amor que trasciende la muerte. Otros, sin embargo, son llamados de auxilio que no podemos ignorar sin graves consecuencias espirituales. En los próximos minutos te revelaré 3 secretos específicos que el Padre Pío compartió sobre estos sueños. El tercero de ellos es tan impactante, tan poco conocido, que muchos sacerdotes modernos ni siquiera lo mencionan por temor a ser malinterpretados en esta era de escepticismo y secularismo. Prepárate para descubrir lo que verdaderamente significa cuando un ser querido fallecido aparece en tus sueños. La respuesta te conmoverá profundamente
Y quizás, solo quizás, cambie tu forma de rezar por aquellos que ya partieron y tu manera de entender la misteriosa conexión que aún mantienes con ellos. Lo que estás a punto de aprender es uno de los aspectos más misteriosos y poderosos de nuestra fe católica. Una sabiduría que proviene de uno de los santos más cercanos a Dios que ha conocido la humanidad en tiempos recientes. Para comprender verdaderamente el poder de las revelaciones que estamos a punto de explorar, debemos conocer primero quién fue realmente el Padre Pío y por qué sus enseñanzas sobre el mundo espiritual tienen tanta autoridad. No hablamos de un sacerdote común, sino de un místico extraordinario cuya vida estuvo marcada por fenómenos sobrenaturales que desafían toda explicación racional. Francesco Forgione, conocido mundialmente como el Padre Pío, nació en 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo de Italia. Desde muy temprana edad, este humilde fraile capuchino experimentó dones místicos que asombraban a quienes lo conocían. Pero lo que verdaderamente distinguió al Padre Pío fue su capacidad única para percibir realidades espirituales invisibles para los demás. Durante más de 50 años, el Padre Pío llevó en su cuerpo las llagas de Cristo, heridas sangrantes en sus manos, pies y costado que los médicos no podían explicar ni curar. Este don extraordinario de los estigmas era solo la manifestación visible de una conexión espiritual mucho más profunda, una que le permitía ver más allá del velo que separa nuestro mundo del más allá. Lo que muchos desconocen es que el Padre Pío poseía el don de la bilocación, apareciendo simultáneamente en dos lugares distintos. Existen testimonios documentados de personas que lo vieron en lugares donde físicamente era imposible que estuviera. Si su espíritu podía trascender las barreras físicas durante su vida terrenal, ¿no es lógico pensar que comprendía perfectamente cómo las almas de los difuntos pueden comunicarse con nosotros? Más sorprendente aún era su capacidad para leer las almas. Durante las confesiones, el Padre Pío frecuentemente revelaba pecados ocultos que los penitentes no habían mencionado, dejándolos atónitos. No puedes esconder nada de Dios, ni de aquellos a quienes Él permite ver, solía decir. Esta penetración espiritual le permitía discernir no solo los pensamientos de los vivos, sino también percibir las necesidades de las almas que habían abandonado este mundo. Uno de los aspectos menos conocidos de su ministerio era su constante comunicación con las almas del purgatorio. Estas almas a menudo lo visitaban durante la noche, pidiéndole oraciones y sacrificios para aliviar su sufrimiento. El padre José Pellegrino, uno de sus compañeros frailes, testificó que frecuentemente escuchaba al Padre Pío conversando durante la noche, aunque aparentemente estaba solo en su celda. ¿Con quién hablas, padre?, le preguntó en una ocasión. La respuesta del santo fue estremecedora: con las almas que necesitan nuestras oraciones para alcanzar la paz. Vienen a mí constantemente. Durante los años oscuros de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchas familias destrozadas por la pérdida acudían al Padre Pío. Madres que habían perdido hijos en el frente, esposas que lloraban a sus maridos caídos en batalla. Con una compasión extraordinaria, el santo de Pietrelcina a menudo les revelaba información sobre sus seres queridos fallecidos que no podía haber conocido por medios naturales. A María Lombardi, una madre desconsolada cuyo hijo había muerto en el frente ruso y cuyo cuerpo nunca fue recuperado, el Padre Pío le dijo: «Tu hijo Alessandro está en paz. Me visitó anoche. Está en el purgatorio, pero pronto estará en la gloria del paraíso. Reza 3 rosarios por él». La mujer nunca había mencionado el nombre de su hijo al santo, ni siquiera había hablado con él anteriormente. Esta autoridad espiritual del Padre Pío sobre los misterios de la vida después de la muerte no provenía de libros teológicos ni de teorías académicas.
era el resultado de su experiencia directa, de su extraordinaria comunión con lo divino, testimoniada por miles de personas y documentada rigurosamente por la Iglesia durante el proceso de su canonización. El Vaticano, siempre cauteloso con los fenómenos místicos, investigó al Padre Pío durante décadas. Las comisiones médicas examinaron sus estigmas. Los teólogos escrutaron sus enseñanzas. Los psiquiatras analizaron su estado mental. Todos llegaron a la misma conclusión: los dones sobrenaturales del Padre Pío eran auténticos. Cuando Juan Pablo II lo canonizó en 2002, más de 500.000 fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro, confirmando lo que millones ya sabían. Este humilde fraile capuchino era un canal extraordinario entre el cielo y la tierra, un hombre cuyos dones espirituales le permitían conocer verdades ocultas a los demás. Es precisamente esta conexión extraordinaria con el mundo espiritual lo que hace que sus enseñanzas sobre los sueños con personas fallecidas sean tan valiosas, tan dignas de nuestra atención. No hablamos de supersticiones ni de teorías especulativas, sino de la sabiduría de un santo que veía lo invisible, que entendía los misterios que conectan a los vivos con aquellos que han partido. Ahora que comprendemos quién fue realmente el Padre Pío y por qué sus revelaciones tienen tanto peso espiritual, estamos preparados para adentrarnos en la primera de sus asombrosas enseñanzas sobre el significado de soñar con nuestros seres queridos fallecidos. Una verdad que iluminará tu comprensión sobre estos encuentros nocturnos que tantos experimentamos y tan pocos comprenden realmente. Ahora que comprendemos la extraordinaria autoridad espiritual del Padre Pío, estamos preparados para adentrarnos en la primera de sus revelaciones profundas sobre los sueños con nuestros seres queridos fallecidos. Esta enseñanza inicial nos abrirá los ojos a una realidad que la mayoría de nosotros ha experimentado, pero pocos han logrado interpretar correctamente. El Padre Pío era enfático al enseñar que existe una diferencia fundamental entre los sueños ordinarios y las verdaderas visitas espirituales. No todo sueño con un ser querido fallecido significa que el alma ha venido a visitarte, advertía a sus hijos espirituales. Debemos aprender a discernir entre lo que es producto de nuestra mente y lo que es un encuentro genuino con el alma de quien ya partió. ¿Cómo podemos hacer este discernimiento? El santo de Pietrelcina nos deja 3 señales inequívocas para reconocer cuando un sueño es en realidad una visita espiritual auténtica. La primera y más importante: la claridad y viveza excepcional del encuentro. Cuando un alma realmente nos visita durante el sueño, la experiencia posee una nitidez extraordinaria, muy diferente de la naturaleza nebulosa y cambiante de los sueños comunes. Carmela Marocco, una fiel devota que había perdido a su hijo en un accidente, visitó al Padre Pío desconsolada. Durante la confesión le contó que había soñado con su hijo, pero no sabía si era real o solo su desesperación por volver a verlo. El santo le respondió: «¿Recuerdas cada detalle con perfecta claridad, como si hubiera ocurrido mientras estabas despierta? ¿Sentiste una paz inexplicable durante el encuentro? ¿Las palabras que te dijo permanecen grabadas en tu memoria sin confusión? Si es así, tu hijo verdaderamente te visitó. No fue un sueño común, sino un encuentro espiritual que Dios permitió para tu consuelo». La segunda señal revelada por el Padre Pío es el mensaje coherente y específico. Cuando un alma nos visita desde el más allá, casi siempre trae un mensaje concreto, ya sea de consuelo, advertencia o petición. Estos mensajes suelen ser breves pero profundamente significativos y frecuentemente contienen información que no podríamos haber conocido por otros medios. El caso de Antonio Valente es particularmente revelador.
Este hombre había perdido a su esposa repentinamente y estaba consumido por la culpa de no haber estado presente en sus últimos momentos. Una noche, su esposa se le apareció en sueños y le dijo: «No te atormentes más, yo estaba en paz. Busca en el cajón azul de mi cómoda, debajo de mis pañuelos». Al despertar, Antonio encontró una carta que su esposa había escrito antes de morir, perdonándolo y expresándole su amor eterno. Cuando le contó esta experiencia al Padre Pío, el santo asintió y le dijo: «Las almas que nos aman no quieren vernos sufrir. Dios les permite a veces traer mensajes de paz para sanar nuestras heridas». La tercera señal es quizás la más sorprendente: el impacto emocional y espiritual duradero. A diferencia de los sueños ordinarios cuya impresión se desvanece rápidamente, las verdaderas visitas espirituales dejan una huella profunda en nuestra alma. Sentimos una transformación interior, una paz incomprensible o una certeza nueva que permanece con nosotros durante días, incluso semanas después del encuentro. Cuando un alma bendita nos visita en sueños, explicaba el Padre Pío, no es un simple recuerdo lo que queda en nosotros, sino una presencia casi tangible que transforma nuestro corazón. Es como si algo de su realidad celestial permaneciera con nosotros, inspirándonos a vivir mejor, a rezar más fervientemente, a amar más profundamente. Sin embargo, el santo nos advertía también sobre un aspecto crucial que muchos ignoran. El momento en que ocurren estas visitas no es aleatorio. Según el Padre Pío, hay periodos específicos en los que el velo entre nuestro mundo y el más allá se hace más delgado, facilitando estos encuentros espirituales. Las fechas cercanas al aniversario de la muerte, los días de especial significado para la persona fallecida y los momentos en que atravesamos crisis profundas o tomamos decisiones trascendentales son tiempos en que estas visitas se vuelven más probables. María Graciano, una mujer muy devota del Padre Pío, había perdido a su padre hacía muchos años. La noche antes de tomar una decisión importante sobre vender la casa familiar, soñó con su padre, quien le aconsejó no venderla. Lo más sorprendente era que su padre le mostró un problema estructural en la casa que nadie conocía. Al día siguiente, María canceló la venta y solicitó una inspección. Los técnicos descubrieron exactamente el problema que su padre le había mostrado, evitando así que los compradores sufrieran un grave perjuicio. Al contarle esto al Padre Pío, el santo le respondió: «Tu padre obtuvo permiso de Dios para advertirte. Las almas de nuestros seres queridos, especialmente nuestros padres, continúan velando por nosotros. Su amor no termina con la muerte física». Pero la enseñanza más profunda del Padre Pío sobre estos sueños es que no todos tienen el mismo origen ni significado. Según él, existen 3 categorías distintas de sueños con personas fallecidas, y discernir entre ellas es crucial para nuestra vida espiritual. Los primeros son simplemente productos de nuestra memoria y anhelo, sin intervención sobrenatural. Los segundos son auténticas visitas de almas que ya gozan de la presencia de Dios y vienen a consolarnos o guiarnos. Pero existe una tercera categoría, mucho más seria y urgente, que muchos prefieren ignorar. Esta tercera categoría de sueños con fallecidos es la que el Padre Pío consideraba más importante de reconocer y sobre la que advertía con especial énfasis a sus seguidores más cercanos. Es precisamente esta revelación la que exploraremos con mayor profundidad en nuestro próximo segmento. Una verdad tan poderosa que podría cambiar para siempre tu comprensión sobre la relación entre los vivos y los muertos, y que te mostrará la responsabilidad espiritual que todos tenemos hacia aquellos que ya han partido de este mundo. Esta primera revelación es solo el comienzo de un conocimiento espiritual profundo que el Padre Pío nos legó.
Lo que viene a continuación se adentra aún más en los misterios que conectan nuestro mundo con el más allá, revelando verdades que muchos en la Iglesia moderna prefieren no abordar, pero que son esenciales para nuestra vida de fe. La segunda revelación del Padre Pío sobre los sueños con nuestros seres queridos fallecidos nos adentra en un territorio espiritual mucho más profundo y trascendental. Esta enseñanza nos muestra una verdad que muchos teólogos modernos prefieren no abordar, pero que el santo de Pietrelcina consideraba fundamental para nuestra comprensión del mundo espiritual. Cuando un alma que sufre en el purgatorio se te aparece en sueños, no viene solo para recordarte su existencia, enseñaba el Padre Pío. Viene porque necesita desesperadamente tu ayuda y Dios le ha concedido el permiso para buscarte. Esta es la segunda gran revelación. Muchos de estos sueños son en realidad llamadas de auxilio desde el purgatorio. El Padre Pío afirmaba con total convicción que las almas en el purgatorio sufren intensamente mientras se purifican para entrar en la presencia divina. Este sufrimiento no es un castigo arbitrario, sino una purificación necesaria. Como el oro que debe pasar por el fuego para eliminar toda impureza, nuestras almas deben ser completamente purificadas antes de poder contemplar la santidad perfecta de Dios. Lo que hace esta revelación tan impactante es que, según el Padre Pío, nosotros tenemos el poder de aliviar este sufrimiento a través de nuestras oraciones y sacrificios. Y en algunos casos, Dios permite que estas almas nos visiten en sueños precisamente para solicitarnos esta ayuda que tanto necesitan. El caso de Lucía Montinaro es particularmente ilustrativo. Esta mujer había perdido a su hermano Giuseppe en un accidente 3 años antes. Una noche, soñó con él parado junto a un río turbulento, intentando cruzarlo pero sin conseguirlo. Su hermano le dijo claramente: «Lucía, ayúdame a cruzar, necesito tus misas y oraciones, no me olvides». Al despertar, Lucía estaba profundamente perturbada. Visitó al Padre Pío y le contó su sueño. El santo la miró fijamente y le dijo: «Tu hermano aún está en el purgatorio. Las aguas que no podía cruzar representan su purificación incompleta. Haz celebrar 30 misas por él y reza el rosario diariamente por su alma durante 3 meses». Lucía siguió fielmente el consejo del Padre Pío. 3 meses después, volvió a soñar con su hermano, pero esta vez lo vio cruzando fácilmente el río y dirigiéndose hacia una luz brillante, sonriendo con inmensa paz. Cuando regresó a ver al Padre Pío, antes de que ella pudiera decir una palabra, el santo le dijo: «Tu hermano ya ha entrado en la gloria del paraíso. Tus oraciones y las santas misas han completado su purificación». Las consecuencias espirituales de ignorar estas llamadas de auxilio son extraordinariamente serias. El Padre Pío advertía que desatender estas peticiones no solo prolonga el sufrimiento de nuestros seres queridos, sino que también tiene repercusiones en nuestra propia vida espiritual. Quien cierra su corazón a las súplicas de las almas del purgatorio, decía, encontrará un día que otros cierran su corazón a sus propias necesidades. Francesco Bianchi, un hombre de negocios exitoso pero espiritualmente indiferente, había perdido a su madre años atrás. Durante meses soñó repetidamente con ella pidiéndole que rezara por su alma y que corrigiera una injusticia que él había cometido en sus negocios. Irritado por estos sueños recurrentes que perturbaban su descanso, Francesco consultó a varios psicólogos, tomó medicamentos para dormir sin soñar e hizo todo lo posible por ignorar lo que consideraba tonterías supersticiosas. Su vida comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Sus negocios enfrentaron crisis tras crisis, su salud se deterioró y una sensación de vacío interior lo consumía. Desesperado, finalmente acudió al Padre Pío. El santo
lo escuchó en confesión y luego le dijo: «Has estado rechazando la mano que tu madre te extiende desde el purgatorio. El sufrimiento que experimentas ahora es un reflejo pálido del que ella soporta. Corrige la injusticia que cometiste, haz celebrar misas por su alma y recuperarás la paz que has perdido». Sorprendentemente, el Padre Pío le describió con precisión exacta la injusticia comercial que Francesco había cometido años atrás, algo que nadie podía haber sabido por medios naturales. Conmovido y asustado, Francesco siguió el consejo del santo. Restituyó el dinero que había obtenido injustamente, mandó celebrar misas por su madre y comenzó a rezar diariamente por ella. Gradualmente, la paz regresó a su vida. Sus problemas comenzaron a resolverse y los sueños con su madre cesaron, reemplazados por una sensación constante de gratitud y cercanía espiritual. Esta segunda revelación del Padre Pío nos muestra que la conexión entre los vivos y los muertos es mucho más activa y significativa de lo que la mentalidad moderna quiere reconocer. No somos seres aislados, sino almas interconectadas en la comunión de los santos con responsabilidades mutuas que trascienden las barreras de la muerte física. El santo de Pietrelcina nos enseñaba que existen signos específicos para reconocer cuando un sueño es realmente una petición de ayuda desde el purgatorio. Si la persona fallecida aparece angustiada, si pide explícitamente oraciones o misas, si menciona alguna obligación incumplida o injusticia no reparada, o si el sueño se repite con insistencia, es muy probable que estemos ante una verdadera llamada de auxilio espiritual. Lo que muchos católicos desconocen es que, según el Padre Pío, nuestra responsabilidad hacia las almas del purgatorio no se limita a nuestros familiares y amigos. A veces, Dios permite que almas con las que tuvimos apenas una conexión tangencial en vida nos visiten en sueños, especialmente si estas almas tienen pocos o ningún ser querido que rece por ellas. Esta es una manifestación extraordinaria de la misericordia divina que no quiere que ningún alma sufra más tiempo del necesario en su purificación. El poder de nuestras oraciones por los difuntos es mucho mayor de lo que imaginamos. El Padre Pío afirmaba que una sola misa ofrecida fervorosamente por un alma del purgatorio puede acortar enormemente su tiempo de purificación. Cada Ave María rezada con verdadero amor por un alma sufriente es como una gota de agua fresca para alguien que se abrasa de sed, solía decir el santo. Esta segunda revelación nos prepara para la tercera y más impactante enseñanza del Padre Pío sobre los sueños con fallecidos. Una verdad tan profunda que muchos prefieren ignorarla, pero que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de la vida después de la muerte y nuestra propia responsabilidad espiritual. Una verdad que, una vez conocida, no nos permite seguir viviendo nuestra fe de la misma manera que antes. Llegamos ahora al momento más impactante de nuestro recorrido espiritual, la revelación central que el Padre Pío consideraba la más trascendental sobre los sueños con nuestros seres queridos fallecidos. Esta enseñanza, reservada tradicionalmente para sus hijos espirituales más cercanos, tiene el poder de transformar por completo nuestra comprensión del vínculo que persiste más allá de la muerte. Cuando un ser querido fallecido aparece repetidamente en tus sueños, revelaba el Padre Pío, no es solo para consolarte o pedirte ayuda. A veces es porque Dios le ha confiado una misión específica como tu protector espiritual. Esta es la asombrosa verdad. Algunos de nuestros seres queridos fallecidos son designados por Dios como nuestros guardianes espirituales, trabajando junto a nuestros ángeles custodios para guiarnos, protegernos y ayudarnos en nuestro camino hacia el cielo.
Esta enseñanza del Padre Pío encuentra sus raíces en la doctrina católica sobre la comunión de los santos, pero va mucho más allá de lo que normalmente se predica desde los púlpitos. No se trata simplemente de una conexión abstracta o simbólica entre la iglesia militante, los vivos, la iglesia purgante, las almas del purgatorio, y la iglesia triunfante, los santos en el cielo. Es una relación activa, dinámica y profundamente personal. El caso de Gabriela Russo ilustra perfectamente esta revelación. Esta joven madre había perdido a su padre cuando ella tenía apenas 12 años. Durante años soñó ocasionalmente con él, pero las visitas oníricas se intensificaron extraordinariamente cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse debido a la infidelidad de su esposo. En estos sueños, su padre le hablaba con amor pero firmeza, guiándola en decisiones cruciales y advirtiéndole sobre peligros que ella no podía prever. Confundida por la frecuencia e intensidad de estos sueños, Gabriela visitó al Padre Pío. Antes de que ella pudiera explicar su situación, el santo le dijo: «Tu padre ha recibido de Dios la misión de protegerte durante esta crisis. No está violando su descanso eterno. Al contrario, su amor por ti ahora es perfectamente alineado con la voluntad divina, y esto le trae inmensa alegría. Las almas en el cielo no están ociosas, sino activamente comprometidas en la misión salvífica de Cristo». Lo más sorprendente fue cuando el Padre Pío le detalló con precisión el contenido de varios de sus sueños, incluyendo consejos específicos que su padre le había dado. «Sigue esas orientaciones», le dijo el santo. «Tu padre ve ahora con claridad lo que tú solo puedes vislumbrar a través de un velo». Siguiendo los consejos recibidos en sueños, Gabriela tomó decisiones que inicialmente parecían contraproducentes, pero que a la larga resultaron providenciales, protegiendo a sus hijos y reconstruyendo su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. La revelación del Padre Pío sobre esta misión protectora de algunos fallecidos tiene implicaciones profundas. Según el santo, no todos nuestros seres queridos reciben esta misión, sino solo aquellos que en vida tuvieron una conexión especialmente profunda con nosotros y que ahora, desde la eternidad, han recibido el permiso divino para continuar su labor de amor. Estos protectores espirituales, explicaba el Padre Pío, no actúan independientemente de Dios o de nuestros ángeles guardianes. Al contrario, trabajan en perfecta armonía con el plan divino. Su ventaja es que conocen íntimamente nuestro corazón, nuestras debilidades y fortalezas, porque compartieron nuestra vida terrenal. Este conocimiento les permite ayudarnos de maneras extraordinariamente personalizadas. Una de las señales más claras de que estamos ante este tipo de intervención espiritual es cuando el ser querido fallecido nos advierte en sueños sobre peligros específicos que no podríamos conocer por medios naturales, o cuando nos ofrece orientaciones que contradicen lo que parece lógico en el momento, pero que posteriormente se revelan como profundamente sabias. El doctor Marco Venturi, un cirujano prestigioso, había perdido a su esposa Teresa 3 años antes. Una noche soñó vívidamente con ella, advirtiéndole que no realizara una operación programada para el día siguiente, insistiendo en que debía revisar nuevamente los resultados del laboratorio. A pesar de que todos los exámenes parecían correctos, el doctor Venturi, impresionado por la intensidad del sueño, ordenó repetir los análisis, descubriendo un error crítico que habría puesto en grave riesgo la vida del paciente. Conmovido y confundido por esta experiencia, visitó al Padre Pío. El santo le explicó: «Tu esposa ha recibido la misión de protegerte a ti y a través de ti a tus pacientes.
Su amor por ti y por la vida humana era tan grande en la tierra que ahora, perfeccionado en el cielo, se ha convertido en un instrumento de la providencia divina. No todos reciben este don, pero tú lo has recibido porque lo necesitas para tu misión de sanación. Esta revelación del Padre Pío sobre la misión de algunos fallecidos como protectores espirituales tiene una contraparte que debemos considerar seriamente. Así como algunos seres queridos son designados como nuestros guardianes, hay otras presencias que pueden manifestarse en sueños con intenciones muy diferentes. No todo lo que se aparece con el rostro de un ser amado es realmente esa persona, advertía el Padre Pío con extraordinaria seriedad. El enemigo de nuestras almas es astuto y puede disfrazarse como ángel de luz, tomando la apariencia de un ser querido para confundirnos y desviarnos. ¿Cómo discernir entre una verdadera visita de un protector espiritual y un engaño? El santo nos ofrecía criterios claros. Los verdaderos protectores nunca contradicen la fe o la moral católica. Nunca te alejan de los sacramentos o de la iglesia. Nunca fomentan el rencor, la venganza o el desánimo. Sus consejos, incluso cuando son difíciles de seguir, siempre producen eventualmente paz y claridad interior. Esta capacidad para discernir el origen de nuestros sueños con fallecidos es crucial en un mundo donde la confusión espiritual es creciente. El Padre Pío insistía en que debemos estar vigilantes, sin caer ni en la credulidad ingenua ni en el escepticismo cerrado. Lo más asombroso de esta revelación es su dimensión apostólica. Según el Padre Pío, estos protectores espirituales no solo nos guían para nuestro bien personal, sino que a menudo nos orientan hacia acciones que beneficiarán a muchos otros, expandiendo así el reino de Dios en la tierra. Sofía Lombardi, una maestra de escuela, soñaba frecuentemente con su hermana gemela fallecida en la adolescencia. En estos sueños, su hermana la instaba a establecer un programa de oración y apoyo para niños traumatizados. A pesar de su timidez natural, Sofía siguió estas orientaciones, creando un ministerio que transformó la vida de cientos de niños. Cuando compartió su experiencia con el Padre Pío, el santo le confirmó: «Tu hermana se ha convertido en tu compañera apostólica. Lo que no pudo realizar en su breve vida terrenal, ahora lo realiza a través de ti». Esta colaboración entre el cielo y la tierra es uno de los misterios más hermosos de nuestra fe, aunque poco comprendido. Esta revelación del Padre Pío sobre la misión protectora y apostólica de algunos de nuestros seres queridos fallecidos nos abre a una dimensión de la vida cristiana raramente explorada en la catequesis moderna. Nos invita a reconocer que el vínculo del amor no se rompe con la muerte, sino que se transforma y en algunos casos se intensifica extraordinariamente, alineándose perfectamente con el plan divino para nuestra salvación y la de muchos otros. Ahora que comprendemos las tres revelaciones fundamentales del Padre Pío sobre los sueños con nuestros seres queridos fallecidos, es momento de aprender cómo aplicar prácticamente esta sabiduría espiritual en nuestra vida cotidiana. El santo de Pietrelcina no se limitaba a compartir conocimientos teóricos, sino que ofrecía métodos concretos para responder adecuadamente a estos encuentros espirituales. El primer paso esencial, según el Padre Pío, es desarrollar lo que él llamaba el discernimiento de los sueños. Este discernimiento no es una habilidad automática, sino una práctica espiritual que debemos cultivar con paciencia y humildad. No todo lo que soñamos tiene significado espiritual, advertía el santo, pero ignorar aquellos sueños que sí lo tienen puede tener consecuencias serias para nosotros y para las almas que intentan comunicarse con nosotros. Para desarrollar este discernimiento, el Padre Pío recomendaba un método simple pero profundo que cualquier católico puede practicar.
Ante todo, debemos registrar estos sueños significativos inmediatamente al despertar, anotando todos los detalles que podamos recordar. Este acto de documentación nos ayuda a distinguir entre los sueños ordinarios que se desvanecen rápidamente de nuestra memoria y las verdaderas visitas espirituales que permanecen vívidamente en nuestra conciencia. A continuación, debemos examinar el contenido del sueño a la luz de la fe católica. Si algo en el sueño contradice la doctrina de la Iglesia o te invita a actuar contra la moral cristiana, advertía el Padre Pío, puedes estar seguro de que no proviene de Dios ni de un alma bendita, sin importar cuán convincente parezca la apariencia del ser querido. El tercer paso consiste en la oración específica. El Padre Pío enseñaba una secuencia particular de oraciones para responder a estos sueños. Primero, el Padre Nuestro por las intenciones del Papa, para afirmar nuestra comunión con la Iglesia. Luego, 3 Ave Marías, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen para discernir correctamente. Y finalmente, un acto de fe, esperanza y caridad para protegernos de posibles engaños espirituales. Después de esta secuencia, el santo recomendaba dirigirse directamente al ser querido que apareció en el sueño con estas palabras: si verdaderamente eres tú, y si esta visita ha sido permitida por Dios, te pido que me des una señal clara de tu presencia y de tus intenciones. Y si necesitas mis oraciones o sufragios, hazme saber específicamente cómo puedo ayudarte. Esta oración, pronunciada con fe sincera, establece lo que el Padre Pío llamaba un canal de comunicación purificado, que facilita el discernimiento auténtico y bloquea posibles interferencias negativas. Para las almas que están en el purgatorio y nos piden ayuda, el Padre Pío ofrecía un método extraordinariamente eficaz que él mismo practicaba diariamente. Lo llamaba el rescate diario y consiste en ofrecer cada mañana todas nuestras oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos del día por la liberación de estas almas, especialmente por aquellas que se nos han manifestado en sueños. Cuando ofrecemos nuestro día entero como un sufragio por las almas del purgatorio, explicaba el santo, convertimos cada acto cotidiano, por pequeño que sea, en un acto de caridad sobrenatural. Incluso fregar los platos o soportar pacientemente un atasco de tráfico se transforma en un bálsamo refrescante para estas almas si lo ofrecemos con esa intención. Para ayudar concretamente a las almas del purgatorio que nos visitan en sueños, el Padre Pío recomendaba 5 prácticas específicas presentadas en orden de eficacia. Primero, hacer celebrar misas por ellas. Una sola misa, afirmaba el santo, puede liberar un alma del purgatorio si se ofrece con fe ardiente y amor puro. Segundo, ofrecer la comunión por estas almas. Cuando recibes a Jesús Eucaristía, enseñaba, tienes al Rey del Cielo dentro de ti. No hay momento más propicio para interceder por un alma sufriente. Tercero, rezar el rosario específicamente por su liberación. Cada Ave María, decía, es como una rosa que la Virgen Santísima deposita a los pies de su Hijo, implorando misericordia para esa alma. Cuarto, practicar obras de misericordia en su nombre. Cuando sirves a los pobres, visitas a los enfermos o consuelas a los afligidos en nombre de un alma del purgatorio, explicaba, esa caridad tiene doble efecto. Beneficia a quien la recibe en la tierra y a quien la necesita en el purgatorio. Quinto, ofrecer indulgencias por ellas. Las indulgencias que la Iglesia nos concede, enseñaba el Padre Pío, son un tesoro infinito que podemos aplicar a estas almas, acortando extraordinariamente su tiempo de purificación. Para aquellos casos especiales en que reconocemos que un ser querido fallecido ha recibido la misión de ser nuestro protector espiritual, el Padre Pío sugería una relación consciente y activa con ellos.
no invoques a estas almas como lo harías con los santos canonizados, advertía, pero puedes mantener un diálogo espiritual con ellas, agradeciéndoles su protección, pidiendo su guía en momentos de confusión y prometiéndoles vivir de manera que honre su memoria. Antonio Calvino, un comerciante que había identificado a su padre fallecido como su protector espiritual, gracias a la orientación del Padre Pío, desarrolló el hábito de hablar brevemente con él cada noche antes de dormir. Le cuento mis dificultades, le agradezco las intuiciones que recibo y le prometo ser fiel a los valores que él me inculcó en vida, explicaba Antonio. Esta práctica transformó su vida, llenándola de una paz y claridad que antes no conocía. El Padre Pío también aconsejaba una práctica concreta para maximizar la protección de estos guardianes espirituales. Colocar una fotografía del ser querido junto a una imagen de la Virgen María o de San Miguel Arcángel y rezar cada noche esta breve oración. Madre Santísima, San Miguel Arcángel, permitan que en nombre del ser querido, si es la voluntad de Dios, me guíe y proteja en mi camino hacia el cielo. Y si necesita mis oraciones, que me lo haga saber. Para aquellos casos problemáticos en que sospechamos que no es realmente nuestro ser querido quien se manifiesta en los sueños, sino una presencia engañosa, el Padre Pío recomendaba una práctica de protección. Rociar agua bendita en la habitación antes de dormir, colocar un crucifijo bajo la almohada y rezar la oración a San Miguel Arcángel. Estas prácticas simples, aseguraba, son extraordinariamente eficaces para asegurar que solo las presencias permitidas por Dios puedan comunicarse con nosotros durante el sueño. Lo más hermoso de la enseñanza práctica del Padre Pío es que nos muestra cómo estos sueños pueden convertirse en poderosos catalizadores de crecimiento espiritual, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos fallecidos. Cuando respondemos adecuadamente a estas visitas, explicaba, creamos un círculo virtuoso de caridad sobrenatural que beneficia a toda la Iglesia, visible e invisible. Esta visión profundamente católica de la comunión entre la Iglesia peregrina en la tierra y aquellos que nos han precedido en el viaje hacia la eternidad es un tesoro espiritual que el Padre Pío nos ha legado. Un tesoro que, aplicado con fe y discernimiento, puede transformar nuestra experiencia de la pérdida y el duelo, convirtiéndola en una oportunidad de colaboración sobrenatural con aquellos a quienes seguimos amando más allá de la muerte. Hemos recorrido juntos un camino de profunda revelación espiritual, descubriendo verdades místicas que el Padre Pío, ese santo extraordinario de nuestros tiempos, nos legó sobre los sueños con nuestros seres queridos fallecidos. Ahora es momento de integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana y responder al llamado espiritual que contienen. La primera gran verdad que hemos aprendido es que estos sueños especiales no son simples productos de nuestra mente o de nuestro anhelo. Cuando cumplen las señales de claridad excepcional, mensaje coherente e impacto emocional duradero, son encuentros reales, permitidos por Dios. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra perspectiva sobre la muerte, mostrándonos que el vínculo del amor auténtico no se rompe con la partida física de nuestros seres queridos. La segunda revelación nos ha mostrado que muchos de estos sueños son llamadas de auxilio desde el purgatorio, almas que necesitan nuestras oraciones y sufragios para completar su purificación. Cada vez que respondemos a estas peticiones con misas, oraciones y obras de caridad, nos convertimos en instrumentos de la misericordia divina, acortando el sufrimiento de aquellos a quienes amamos y demostrando que nuestro amor por ellos no es solo de palabras, sino de acción efectiva.
Y la tercera, quizás la más asombrosa, nos ha revelado que algunos de nuestros seres queridos fallecidos reciben de Dios la misión de ser nuestros protectores espirituales, guiándonos y ayudándonos en nuestro propio camino hacia el cielo. Esta colaboración sobrenatural entre el cielo y la tierra es uno de los aspectos más hermosos y menos comprendidos de nuestra fe católica. El Padre Pío, que vivía constantemente con un pie en este mundo y otro en el mundo espiritual, insistía en que estas verdades no son para quedarse en el ámbito de lo teórico o lo curioso. Son revelaciones que exigen de nosotros una respuesta concreta, un cambio en nuestra forma de relacionarnos tanto con los vivos como con los difuntos. Ana María Velázquez, una devota del Padre Pío, había perdido a su hijo adolescente en un trágico accidente. Sumida en una depresión profunda, comenzó a tener sueños vívidos con él. Confundida y temerosa, acudió al santo de Pietrelcina. Después de escucharla atentamente, el Padre Pío le dijo: «Tu hijo no quiere verte sufrir así. Está en paz, pero necesita que transformes tu dolor en amor activo. Las lágrimas que no se convierten en acción solo prolongan el sufrimiento, tanto el tuyo como el suyo». Siguiendo el consejo del santo, Ana María estableció una fundación que ayudaba a jóvenes desfavorecidos en memoria de su hijo. Esta acción no solo benefició a cientos de adolescentes, sino que transformó su propio duelo en un apostolado fecundo. «Mi hijo sigue vivo», testificaba ella, no solo en el cielo, sino en cada joven que recibe ayuda en su nombre. Esta es la invitación que el Padre Pío nos extiende a través de sus enseñanzas sobre los sueños con nuestros seres queridos fallecidos. Convertir nuestra pérdida en ganancia espiritual, nuestro dolor en caridad activa, nuestra nostalgia en esperanza cierta. El momento para responder a esta invitación es ahora. No sabemos cuántos de nuestros seres queridos pueden estar necesitando urgentemente nuestras oraciones y sufragios. No sabemos cuántas bendiciones y protecciones espirituales podríamos estar ignorando por falta de discernimiento adecuado de estos encuentros nocturnos. Te invito a que, a partir de hoy mismo, comiences a practicar el discernimiento espiritual que el Padre Pío nos enseñó. Anota tus sueños significativos con seres queridos fallecidos, examínalos a la luz de la fe católica, responde con las oraciones y prácticas específicas que hemos aprendido. Y sobre todo, mantén viva esa conexión espiritual a través de obras concretas de caridad y fe. Si has recibido visitas de almas que necesitan tu ayuda, no demores en ofrecerles los poderosos sufragios que la Iglesia pone a nuestra disposición. La Santa Misa, el Rosario, las indulgencias, las obras de misericordia. Recuerda que cada día que pasa es un día más de purificación para estas almas, y tú tienes en tus manos el poder de aliviar ese sufrimiento. Si has identificado a un protector espiritual entre tus seres queridos fallecidos, cultiva esa relación con reverencia y gratitud, siempre dentro de los límites de la sana doctrina católica. No es idolatría ni superstición, es el reconocimiento humilde de ese hermoso plan divino por el cual las almas que nos amaron en la tierra continúan amándonos desde la eternidad, ahora con un amor perfeccionado por la visión de Dios. Y si alguna vez dudas de la realidad de estos vínculos espirituales, recuerda las palabras del propio Jesucristo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esta verdad evangélica, tan frecuentemente citada por el Padre Pío, nos recuerda que la muerte física no es el fin de la existencia, sino apenas un umbral hacia una forma de vida más plena. La comunión de los santos, ese dogma tan hermoso de nuestra fe, no es una abstracción teológica, sino una realidad viviente que podemos experimentar de maneras extraordinarias, incluso a través de estos sueños especiales con nuestros seres queridos.
Como enseñaba el Padre Pío, el cielo, la tierra y el purgatorio no están tan separados como pensamos. Son diferentes estados de un mismo reino de Dios, y el amor auténtico puede comunicarse a través de estos estados. Te invito a compartir este conocimiento con aquellos que sufren por la pérdida de un ser amado. ¿Cuántas personas a tu alrededor pueden estar experimentando estos sueños significativos sin comprender su verdadero sentido, perdiendo así la oportunidad de responder adecuadamente a ellos? Tu testimonio puede ser el instrumento que Dios use para iluminar su camino espiritual. Finalmente, recuerda que lo más importante de todo es vivir cada día con la conciencia de la eternidad. Cuando entendemos, como el Padre Pío, que la muerte no es el final, sino una transformación, toda nuestra vida se orienta hacia valores permanentes. Nuestras decisiones cotidianas adquieren una dimensión eterna, y nuestros vínculos de amor se fortalecen con la certeza de que ni siquiera la muerte puede romperlos. Hoy, mientras concluyes de escuchar estas revelaciones del Padre Pío, te invito a hacer una pausa y pensar en aquellos seres queridos que han partido antes que tú. Quizás algunos de ellos han intentado comunicarse contigo a través de sueños que no comprendiste completamente. Quizás otros necesitan urgentemente tus oraciones y sufragios, y quizás algunos han estado silenciosamente protegiéndote y guiándote, esperando que reconocieras su presencia espiritual en tu vida. El Padre Pío solía decir: la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Sí, tú, hoy te invito a usar esa llave para abrir también los canales de comunicación con tus seres queridos fallecidos, siempre dentro del plan de Dios y guiado por las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Que la bendición del Padre Pío te acompañe en este camino de descubrimiento espiritual. Que sus enseñanzas iluminen tus noches y transformen tus sueños en puentes hacia la eternidad. Y que el consuelo que proviene de saber que tus seres queridos siguen presentes de una manera misteriosa pero real, llene tu corazón de esperanza y paz. San Padre Pío, ruega por nosotros. ¿Alguna vez has soñado con un ser querido que ya ha fallecido? ¿Te has despertado con esa extraña sensación de haber tenido un encuentro real con alguien que ya no está en este mundo? Si es así, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo experimentan estos sueños, pero pocos conocen su verdadero significado espiritual. Lo que voy a revelarte hoy es tan importante que podría cambiar completamente tu forma de entender el mundo espiritual y tu conexión con aquellos que han partido. El gran santo místico Padre Pío, conocido por sus extraordinarios dones espirituales, nos dejó una advertencia clara sobre este fenómeno que muchos experimentamos, pero pocos comprenden en su totalidad. Estos sueños no son simples recuerdos o fantasías de nuestra mente. Son mucho más profundos y significativos de lo que la mayoría de las personas piensan. Según las enseñanzas del Padre Pío, cuando sueñas con alguien que ha fallecido, esto tiene un significado espiritual muy específico que debes conocer urgentemente. ¿Por qué es tan urgente? Porque estos sueños pueden ser mensajes cruciales, advertencias divinas, o incluso peticiones de ayuda que, si las ignoramos, podrían tener consecuencias tanto para nuestra vida terrenal como para nuestra alma. Muchas almas vienen a visitarnos durante el sueño, reveló el Padre Pío a uno de sus hijos espirituales más cercanos. Esta revelación es apenas la punta del iceberg de lo que compartiré contigo hoy. Lo que más me preocupa es que la mayoría de las personas malinterpretan estos sueños.
Algunos los descartan como simples coincidencias, otros los temen innecesariamente y muchos simplemente los ignoran sin conocer su verdadero propósito divino. ¿Y si te dijera que estos sueños podrían ser una oportunidad única que Dios te está dando? Una oportunidad que, si la aprovechas correctamente, podría traer bendiciones extraordinarias a tu vida y ayudar a las almas de tus seres queridos. El conocimiento que voy a compartir contigo hoy no es ampliamente conocido. Proviene de las enseñanzas más profundas del Padre Pío, un santo que tuvo el extraordinario don de comunicarse con las almas del purgatorio y con los santos en el cielo. Un santo que podía ver más allá del velo que separa nuestro mundo del mundo espiritual. Lo que hace que esta revelación sea aún más impactante es que coincide perfectamente con las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el purgatorio, el cielo y nuestra conexión con los que han partido, aunque rara vez se explica con tanta claridad y detalle como lo haré hoy. Cada día recibo decenas de mensajes de personas que han experimentado estos sueños y no saben cómo interpretarlos. Personas que se preguntan, ¿está mi ser querido tratando de decirme algo? ¿Necesita mi ayuda? ¿Es solo mi mente jugándome una mala pasada? Si te has hecho estas preguntas, quédate hasta el final de este video. Lo que voy a revelar en los próximos minutos podría darte la paz y la claridad que has estado buscando. Y más importante aún, podría ayudarte a entender el propósito divino detrás de estos encuentros espirituales. Prepárate para descubrir los 3 significados más profundos que el Padre Pío nos enseñó sobre soñar con los fallecidos, incluyendo uno tan poderoso que muchos místicos católicos han guardado con recelo durante siglos. Pero antes de revelarte estos significados, es crucial que entiendas quién fue realmente el Padre Pío y por qué sus enseñanzas sobre este tema tienen una autoridad espiritual tan extraordinaria. Para comprender verdaderamente la profundidad de estas revelaciones, debemos conocer primero la extraordinaria vida del hombre que las compartió con el mundo. El Padre Pío no fue un santo común. Fue quizás uno de los místicos más poderosos que la Iglesia Católica ha conocido en los últimos siglos. Nacido como Francesco Forgione en 1887 en Pietrelcina, Italia, el Padre Pío experimentó visiones desde una edad muy temprana. A los 5 años ya tenía comunicación regular con su ángel guardián y con Jesús y María. Estos no eran simples pensamientos o inspiraciones, sino verdaderas apariciones visibles que marcaron el inicio de una vida extraordinaria dedicada a lo sobrenatural. Pero lo que verdaderamente distinguió al Padre Pío del resto fue un don místico sin precedentes: los estigmas. Durante más de 50 años, este humilde fraile capuchino llevó en su cuerpo las mismas heridas de la crucifixión que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Estas heridas sangraban diariamente, causándole un dolor inimaginable que ofreció por la salvación de las almas. Los médicos que examinaron sus estigmas quedaron perplejos. No había explicación científica para heridas que sangraban constantemente durante décadas, sin infectarse ni cicatrizar. Muchos intentaron desacreditarlo, pero finalmente la ciencia tuvo que inclinarse ante lo inexplicable. ¿Qué tiene que ver esto con los sueños sobre los fallecidos? Todo. El Padre Pío no solo experimentaba lo sobrenatural en su propio cuerpo, sino que poseía dones espirituales que le permitían ver más allá del velo que separa nuestro mundo del más allá. Uno de sus dones más extraordinarios era la bilocación, la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Existen cientos de testimonios documentados de personas que vieron al Padre Pío en lugares donde físicamente era imposible que estuviera.
Estando en su convento en San Giovanni Rotondo, fue visto simultáneamente en Roma, en América e incluso en campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Este don de bilocación estaba íntimamente relacionado con su capacidad para percibir el mundo espiritual. Si podía trascender las leyes físicas para manifestarse en diferentes lugares, también podía percibir las almas de los difuntos y entender su estado. El don de lectura de almas del Padre Pío era legendario. Podía ver el estado espiritual de una persona con solo mirarla. Durante la confesión, frecuentemente revelaba a los penitentes pecados que habían olvidado u ocultado intencionalmente. Este don le permitía también discernir el estado de las almas que ya habían dejado este mundo. Las almas del purgatorio son mis mejores amigas, solía decir el Padre Pío. No era una metáfora. Para él, las almas de los difuntos eran tan reales y tangibles como las personas vivas. Las veía, hablaba con ellas y entendía sus necesidades espirituales. Numerosos testigos afirmaron que el Padre Pío pasaba noches enteras en oración por las almas del purgatorio que lo visitaban pidiendo su intercesión. Estas almas a menudo se le aparecían físicamente, pero también se comunicaban con él a través de los sueños. El Vaticano investigó rigurosamente estos fenómenos durante años. Inicialmente, la Santa Sede impuso restricciones al Padre Pío, prohibiéndole celebrar misa públicamente o mantener correspondencia. Sin embargo, después de extensas investigaciones, estas restricciones fueron levantadas. La Iglesia reconoció finalmente la autenticidad de sus dones sobrenaturales. El Papa Juan Pablo II, quien conoció personalmente al Padre Pío cuando era un joven sacerdote, lo canonizó en 2002, confirmando oficialmente lo que millones de fieles ya sabían. Este humilde fraile tenía una conexión única con el mundo espiritual. Es esta conexión extraordinaria la que hace que sus enseñanzas sobre los sueños con los fallecidos sean tan valiosas. No estamos hablando de teorías o especulaciones, sino de revelaciones basadas en experiencia directa con el mundo sobrenatural. El Padre Pío comprendía los tres reinos del más allá como pocos: cielo, purgatorio e infierno, y entendía perfectamente cómo las almas en estos diferentes estados pueden comunicarse con nosotros durante el sueño. Ahora que comprendemos quién fue realmente el Padre Pío y la autoridad espiritual que respalda sus enseñanzas, estamos preparados para adentrarnos en la primera revelación profunda sobre el significado de soñar con los fallecidos. La primera revelación profunda que el Padre Pío nos enseñó sobre los sueños con los fallecidos es que estos sueños rara vez son coincidencias o simples recuerdos. Según el santo místico, cuando sueñas repetidamente con un ser querido fallecido, esto significa que esta alma está intentando establecer una comunicación espiritual contigo por una razón específica y divina. Durante el sueño, el alma está menos atada a los sentidos corporales, explicaba el Padre Pío a sus hijos espirituales. Es precisamente en este estado cuando el velo entre los mundos se hace más delgado, permitiendo que las almas de los difuntos se comuniquen con nosotros. Esta enseñanza coincide perfectamente con la tradición católica. Santo Tomás de Aquino, uno de los mayores teólogos de la Iglesia, escribió extensamente sobre cómo durante el sueño nuestra alma puede recibir revelaciones divinas y comunicaciones espirituales que serían imposibles durante la vigilia. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre un sueño ordinario y una verdadera comunicación espiritual? El Padre Pío nos dio pautas claras. Un sueño que contiene una comunicación genuina del más allá suele tener estas características. Primero, persiste en tu memoria con una claridad inusual. No se desvanece rápidamente como los sueños comunes, sino que permanece vívido, a veces durante días o incluso semanas.
Segundo, produce una profunda impresión emocional o espiritual. Te despiertas con una sensación de paz, de urgencia o con un mensaje claro que no puedes explicar racionalmente. Tercero, suele ser recurrente o seguir un patrón. La misma alma aparece repetidamente, a veces con variaciones en el escenario, pero transmitiendo una sensación o mensaje similar. Una mujer llamó mi atención compartiendo su experiencia. Soñaba repetidamente con su padre, quien aparecía silencioso, con una expresión serena pero preocupada. Los sueños comenzaron exactamente un año después de su fallecimiento y continuaron semanalmente. Siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, comenzó a ofrecer misas y oraciones por el alma de su padre. Los sueños continuaron, pero gradualmente su padre aparecía más luminoso y sonriente. Después de 3 meses de oraciones intensas, su padre apareció una última vez, completamente radiante, y nunca más volvió a soñar con él de esa manera. Esto nos lleva al primer significado concreto que el Padre Pío atribuía a estos sueños. Cuando un alma del purgatorio aparece en tus sueños, generalmente está pidiendo ayuda espiritual. El purgatorio es un estado de purificación, donde las almas que murieron en gracia de Dios, pero todavía necesitan purificación antes de entrar al cielo, sufren para liberarse de los efectos del pecado. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas, enseñaba el Padre Pío. Dependen completamente de nuestras oraciones y sacrificios. Cuando estas almas aparecen en nuestros sueños, nos están recordando esta dependencia. Esta es una responsabilidad seria. Ignorar estos sueños podría significar prolongar el sufrimiento de un ser querido en el purgatorio. Cada día que pasa sin nuestras oraciones es un día más que esta alma debe soportar la purificación. ¿Cómo saber si el alma está en el purgatorio? El Padre Pío nos dio indicaciones claras. Si el alma aparece angustiada, preocupada o pidiéndote explícitamente oraciones, es muy probable que esté en el purgatorio. Si aparece en lugares oscuros, grises o neutros, también es indicativo del estado de purificación. El testimonio de Giuseppe, uno de los hijos espirituales más cercanos al Padre Pío, es revelador. Giuseppe soñó repetidamente con su hermano fallecido en un accidente de auto. En el sueño, su hermano estaba de pie junto a una pared gris, intentando hablar pero sin poder emitir sonido alguno. Giuseppe consultó al Padre Pío, quien le confirmó que su hermano estaba en el purgatorio y necesitaba misas y oraciones. Después de cumplir fielmente con estas peticiones, Giuseppe soñó una última vez con su hermano, quien ahora estaba rodeado de luz y le sonreía antes de desaparecer. Esta primera revelación ya es profundamente importante, pero es solo el comienzo de lo que el Padre Pío nos enseñó sobre estos misteriosos encuentros nocturnos. Hay aspectos aún más profundos y sorprendentes que muchos sacerdotes y teólogos rara vez discuten públicamente. Pero antes de adentrarnos en la segunda revelación, más impactante aún, debes entender que estos sueños no son solo sobre las necesidades de los fallecidos, sino que también tienen un propósito para ti, para tu crecimiento espiritual y tu propia salvación. La segunda revelación del Padre Pío sobre los sueños con los fallecidos es quizás más impactante que la primera. Estos sueños no solo indican que el alma necesita nuestra ayuda, sino que a menudo significan que Dios ha establecido un vínculo espiritual especial entre tú y esa alma por el bien de ambos. Dios permite estas comunicaciones por una razón divina, explicaba el Padre Pío. Cuando un alma fallecida viene a ti en sueños repetidamente, ha sido elegido como un instrumento de la misericordia divina. Esta elección conlleva tanto un privilegio como una responsabilidad enorme. Según el Padre Pío, ignorar deliberadamente estos sueños después de comprender su significado no es simplemente descuidar una oportunidad, sino que puede constituir una falta grave contra la caridad espiritual.
En sus cartas privadas, que solo se publicaron años después de su muerte, el Padre Pío escribió: aquellos que han sido visitados por las almas del purgatorio y no responden a su llamado de auxilio, deberán rendir cuentas ante Dios. Estas almas han sido confiadas a su cuidado por designio divino. Este aspecto de las enseñanzas del Padre Pío rara vez se menciona en los círculos católicos modernos, pero forma parte integral de la tradición de la Iglesia sobre la comunión de los santos y nuestra responsabilidad hacia los difuntos. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de ignorar estos sueños? El Padre Pío era claro al respecto. Primero, perdemos gracias extraordinarias que Dios tenía reservadas para nosotros. Cada acto de caridad hacia las almas del purgatorio nos obtiene un abogado celestial que intercederá por nosotros ante Dios. Segundo, podemos experimentar inquietud espiritual persistente. Muchas personas que ignoran estos sueños reportan un sentimiento de culpabilidad inexplicable o una sensación constante de que algo no está bien en su vida espiritual. Tercero, y más serio aún, podríamos estar descuidando un llamado divino específico. El Padre Pío enseñaba que algunas personas son llamadas especialmente a ser madres o padres espirituales de las almas del purgatorio, una vocación tan real como el sacerdocio o la vida religiosa. Recuerdo el caso de Elena, una mujer que vino a mí desesperada después de experimentar 3 meses de sueños intensos con su abuela fallecida. En cada sueño, su abuela la llevaba a una iglesia, pero nunca entraban. Elena había ignorado estos sueños hasta que comenzó a experimentar problemas inexplicables en su vida, insomnio severo, ansiedad y una sensación constante de vacío espiritual. Cuando le expliqué las enseñanzas del Padre Pío, Elena comenzó a ofrecer misas por su abuela y a rezar el rosario diariamente por su alma. Los cambios fueron sorprendentes. No solo cesaron los problemas que estaba experimentando, sino que descubrió una profunda vocación por el ministerio de consolación para los moribundos, algo que nunca había considerado antes. El Padre Pío también nos reveló algo extraordinario. Las almas que hemos ayudado se convierten en nuestros protectores más poderosos. Una vez que un alma ha entrado en el cielo gracias a tus oraciones, explicaba, tendrás un intercesor eterno que nunca te abandonará. Esta intercesión puede manifestarse de formas asombrosas. El Padre Pío documentó casos de personas que fueron salvadas de accidentes mortales, curadas de enfermedades terminales o guiadas a través de decisiones cruciales gracias a la intervención de almas que habían ayudado a liberar del purgatorio. Pero hay un aspecto aún más profundo en estos sueños que el Padre Pío revelaba solo a sus discípulos más cercanos. Algunos sueños con fallecidos no son sobre almas en el purgatorio, sino sobre santos del cielo que Dios ha asignado como protectores especiales para ti. No todos los que aparecen en tus sueños están sufriendo, explicaba el Padre Pío. Algunos ya gozan de la visión beatífica y han sido enviados para guiarte en momentos cruciales de tu vida espiritual. ¿Cómo distinguir entre un alma del purgatorio y un alma ya en el cielo? El Padre Pío nos dio claves específicas. Las almas del cielo aparecen radiantes, transmiten paz profunda y a menudo ofrecen guía concreta o advertencias sobre el futuro. No piden oraciones para sí mismas, sino que vienen a aconsejarte o protegerte. Marcos, un hombre de negocios, estaba considerando una asociación que parecía extremadamente lucrativa. La noche antes de firmar el contrato, soñó vívidamente con su padre fallecido, quien lo llevaba a la oficina de su futuro socio y señalaba documentos ocultos en un cajón. Al despertar, Marcos, recordando las enseñanzas del Padre Pío, pidió verificar más a fondo los antecedentes de su potencial socio. Descubrió un historial de fraudes
que habría resultado en la ruina financiera de su empresa. Esta segunda revelación nos muestra que hay mucho más en juego en estos sueños de lo que imaginamos. No son simples mensajes, son puentes divinos entre nuestro mundo y el más allá, establecidos por razones que afectan nuestra salvación y nuestro propósito en la vida. Pero aún hay una tercera revelación, la más profunda y sorprendente de todas, que el Padre Pío compartió solo con aquellos que demostraban verdadera madurez espiritual. Hemos llegado al momento más crucial de esta enseñanza. La tercera y más impactante revelación del Padre Pío sobre los sueños con los fallecidos transformará completamente tu comprensión del mundo espiritual. Esta enseñanza es tan profunda que el Padre Pío la compartía raramente, solo con aquellos que demostraban una verdadera sed de conocimiento espiritual. Cuando sueñas repetidamente con una persona fallecida, especialmente si estos sueños son intensos y ocurren en momentos específicos de crisis en tu vida, esto puede significar que Dios ha establecido lo que el Padre Pío llamaba un pacto espiritual entre tu alma y la de la persona fallecida. Algunas almas están unidas por designio divino, explicaba el Padre Pío, no solo durante la vida terrenal, sino por toda la eternidad. Estos vínculos trascienden la muerte y sirven a un propósito en el plan divino que afecta generaciones enteras. Esta revelación es asombrosa porque nos muestra que las relaciones espirituales no terminan con la muerte física. De hecho, en algunos casos, adquieren una dimensión completamente nueva y más poderosa. El Padre Pío explicaba que estos pactos espirituales tienen tres propósitos principales, cada uno más profundo que el anterior. El primer propósito es la redención mutua. El alma fallecida y tú están unidos en un camino de salvación compartido. Tus oraciones ayudan al alma en su purificación y a cambio, esta alma intercede poderosamente por ti ante Dios, especialmente en áreas donde enfrentas las mismas debilidades o tentaciones que esta persona enfrentó en vida. Una religiosa consultó al Padre Pío sobre sueños recurrentes con su hermano, quien había llevado una vida de adicciones antes de una conversión en su lecho de muerte. En estos sueños, su hermano le mostraba repetidamente una cadena que los unía a ambos. El Padre Pío le explicó que su hermano estaba en el purgatorio, purificándose de sus adicciones, y que Dios había establecido un vínculo especial entre ellos porque ella luchaba con las mismas tendencias adictivas, aunque de formas diferentes. Sus oraciones por él la fortalecerían contra sus propias tentaciones. El segundo propósito es la misión compartida. Algunas personas están unidas por una misión espiritual que continúa incluso después de que una de ellas fallece. Los sueños son una forma en que el alma fallecida continúa participando en esta misión, brindando inspiración, advertencias o conocimiento especial. Un artista comenzó a soñar intensamente con su mentor fallecido en vísperas de la creación de su obra más importante. En estos sueños, su mentor le mostraba técnicas que nunca le había enseñado en vida. Consultando con el Padre Pío, el artista descubrió que su obra tenía un propósito espiritual que trascendía el arte mismo. Llevaría a muchas personas a la conversión a través de la belleza. Su mentor, ahora en el más allá, seguía guiándolo en esta misión compartida. Pero el tercer propósito, el más profundo de todos, es lo que el Padre Pío llamaba la intercesión generacional. Algunos fallecidos aparecen en sueños porque han sido designados como protectores espirituales, no solo de la persona que sueña, sino de toda una línea familiar, abarcando varias generaciones. Hay almas que Dios ha designado como guardianes de familias enteras, reveló el Padre Pío. Estas almas aparecen en momentos críticos,
cuando decisiones importantes afectarán no solo al que sueña, sino a hijos aún no nacidos y a generaciones futuras. Esta revelación es especialmente relevante hoy, cuando tantas familias están bajo ataque espiritual. El Padre Pío afirmaba que en los últimos tiempos Dios intensificaría esta protección generacional a través de los sueños como un escudo contra las fuerzas que buscan destruir la familia. La historia de Carlos es reveladora. Este hombre estaba considerando seriamente el divorcio cuando comenzó a soñar repetidamente con su abuelo fallecido, quien lo llevaba a ver escenas del futuro, hijos no nacidos, nietos y el impacto devastador que su decisión tendría en ellos. Estos sueños eran tan vívidos que Carlos buscó ayuda espiritual. Gracias a las enseñanzas del Padre Pío, comprendió que su abuelo había sido designado como protector generacional de su familia. Carlos y su esposa buscaron consejería, salvaron su matrimonio y años después reconocieron a los hijos que había visto en sus sueños cuando nacieron. ¿Por qué esta revelación es tan importante para ti ahora mismo? Porque vivimos en tiempos de crisis espiritual sin precedentes. El Padre Pío profetizó que llegaría un momento en que las familias se enfrentarían a ataques tan severos que necesitarían protección sobrenatural extraordinaria. Esos tiempos han llegado. Los sueños con tus seres queridos fallecidos pueden ser parte de este plan divino de protección para ti y tu familia. Ignorarlos no solo afecta tu bienestar espiritual personal, sino que podría tener consecuencias para generaciones enteras. Esta enseñanza nos revela la inmensa importancia de la comunión de los santos como una realidad viva y activa en nuestras vidas cotidianas. No es una doctrina abstracta, sino una red de relaciones espirituales que Dios ha tejido a través de generaciones para nuestra protección y salvación. Pero conocer estas revelaciones no es suficiente. Necesitas saber exactamente qué hacer cuando experimentes estos sueños. Y aquí es donde el Padre Pío nos dejó instrucciones precisas y prácticas que cualquiera puede seguir. Ahora que comprendes el profundo significado espiritual de soñar con los fallecidos, es crucial que sepas exactamente cómo responder a estos sueños. El Padre Pío nos dejó un método específico, un protocolo espiritual que debemos seguir cuando recibimos estas visitas nocturnas de nuestros seres queridos. Este método se divide en 7 pasos concretos, cada uno diseñado para honrar el propósito divino de estos sueños. Primer paso: discernimiento inmediato. El Padre Pío enseñaba que debemos evaluar el sueño tan pronto como despertemos. Pregúntate, ¿cómo apareció la persona fallecida? ¿Parecía en paz o angustiada? ¿Te pidió algo específico? ¿Qué emociones despertó en ti? Anota todos los detalles mientras están frescos en tu memoria. La primera impresión al despertar es crucial, afirmaba el Padre Pío. El Espíritu Santo suele hablar en ese momento de mayor claridad, antes de que nuestra mente racional comience a dudar o racionalizar. Segundo paso: oración de protección. Antes de interpretar el sueño, reza una oración de protección. El Padre Pío recomendaba esta simple pero poderosa invocación: Señor Jesús, ilumíname para comprender tu voluntad en este sueño. San Miguel Arcángel, protégeme de toda interpretación equivocada o engañosa. Esta oración es esencial porque, como advertía el santo, no todas las comunicaciones espirituales provienen de fuentes benignas. Tercer paso: ofrecimiento inmediato. Si disciernen que el alma está en el purgatorio, el Padre Pío insistía en la importancia de una respuesta inmediata. No dejes pasar ni un día, aconsejaba. Ofrece inmediatamente una oración por esa alma, como un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, o la poderosa oración de San Gertrudes, que libera 1000 almas del purgatorio cada vez que se reza con sincero corazón. Cuarto paso:
la tríada de sufragios. El Padre Pío enseñaba que 3 actos específicos tienen un poder extraordinario para ayudar a las almas: la Santa Misa ofrecida por ellas, el Rosario, especialmente los misterios dolorosos, y los actos de caridad ofrecidos por su intención. Esta combinación, explicaba, actúa como una llave que abre las puertas del purgatorio. Un testimonio impactante viene de Antonella, quien soñaba constantemente con su madre, mostrándole 3 llaves. Después de consultar estas enseñanzas, Antonella mandó celebrar 3 misas, rezó 3 rosarios completos y realizó 3 obras de caridad significativas. Esa misma noche soñó con su madre una última vez, radiante y libre, diciéndole: «Has usado las llaves correctamente. Ahora estoy en paz». Quinto paso: el compromiso de los 9 días. Para casos de sueños particularmente intensos o recurrentes, el Padre Pío recomendaba la práctica de una novena completa. Durante 9 días consecutivos, dedica tiempo a oración específica por el alma, lectura espiritual relacionada con el purgatorio y un pequeño sacrificio diario ofrecido por esa intención. Los periodos de 9 días tienen un significado especial en la economía divina, explicaba el Padre Pío. Reflejan los 9 coros de ángeles y tienen un poder particular para las almas en purificación. Sexto paso: establecimiento del pacto espiritual. Si los sueños persisten incluso después de estos sufragios, el Padre Pío sugería establecer conscientemente lo que él llamaba un pacto de intercesión mutua. En oración, dirígete directamente al alma, reconociendo el vínculo que Dios ha establecido entre ustedes. Comprométete a orar regularmente por ella y pídele su intercesión en áreas específicas de tu vida donde necesitas ayuda espiritual. Este pacto debe ser tomado con la misma seriedad que un voto sagrado, advertía el Padre Pío. Una vez establecido, permanece vigente hasta la eternidad. Séptimo paso: transmisión del legado espiritual. El último paso, especialmente en casos de intercesión generacional, es compartir este conocimiento con tus hijos o familiares cercanos. El Padre Pío enfatizaba que estos vínculos espirituales están diseñados para fortalecerse a través de generaciones, creando una cadena de protección espiritual para las familias. Roberto, un padre de familia, siguió fielmente este protocolo después de sueños recurrentes con su padre fallecido. No solo experimentó una transformación espiritual personal, sino que cuando su hijo adolescente atravesó una crisis de fe, el joven comenzó a soñar con el abuelo que nunca había conocido en vida. Estos sueños proporcionaron exactamente la guía que el joven necesitaba en ese momento crucial. Los resultados de seguir este método son asombrosos. El Padre Pío documentó cientos de casos de personas que experimentaron resolución completa de inquietudes espirituales que habían persistido durante años, protección milagrosa en momentos de peligro físico o espiritual, sanaciones físicas y emocionales inexplicables, conversiones profundas de familiares por quienes llevaban años orando sin resultados visibles, resolución de conflictos familiares aparentemente imposibles, orientación precisa para decisiones críticas que afectaron positivamente generaciones enteras. Uno de los aspectos más extraordinarios de este método es su eficacia independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde el fallecimiento de la persona. El Padre Pío atendió a personas que comenzaron a soñar con familiares fallecidos décadas atrás. El tiempo no es una barrera en el mundo espiritual. Para Dios no existe el tiempo como lo concebimos nosotros, explicaba el Padre Pío. Un alma puede necesitar nuestra ayuda o ser enviada a ayudarnos aunque hayan pasado muchos años desde su partida terrenal. ¿Qué sucede si sigues fielmente todos estos pasos y los sueños continúan? El Padre Pío nos da una respuesta clara.
Si has discernido correctamente y realizado todos los sufragios necesarios, la persistencia de los sueños generalmente indica que el alma ya está en el cielo y ahora ha sido asignada como tu protector espiritual especial. En estos casos, aconsejaba el Padre Pío, cambia tus oraciones. En lugar de pedir por el descanso de esta alma, agradece a Dios por su presencia en tu vida y dialoga con ella como con un amigo celestial que te ha sido dado para guiarte. Es importante destacar que este método debe aplicarse con prudencia y siempre en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. El Padre Pío advertía contra interpretaciones supersticiosas o prácticas ocultistas relacionadas con los sueños. La comunicación con los fallecidos debe siempre ocurrir dentro del marco de la fe católica, con Cristo como centro. Nunca intentes provocar estos sueños por tus propios medios, advertía severamente. Nunca recurras a médiums o prácticas ocultistas para contactar a los fallecidos. Estas prácticas abren puertas espirituales peligrosas que pueden causar daños graves a tu alma. El método del Padre Pío está basado en la oración, los sacramentos y la caridad, siempre respetando el orden sobrenatural establecido por Dios. Para aquellos que experimentan estos sueños como algo angustioso o perturbador, el Padre Pío ofrecía un consejo compasivo. No temas, el miedo nunca viene de Dios. Si experimentas temor, simplemente reza: Señor, si esta comunicación viene de ti, transforma mi miedo en paz. Si no viene de ti, te pido protección y que cese. Aplicando fielmente este método, podrás transformar lo que parecía una experiencia misteriosa o incluso inquietante en un puente de gracia entre el cielo y la tierra, entre tu alma y las de tus seres queridos que han partido antes que tú. Ahora que conoces tanto el significado profundo de estos sueños como el método práctico para responder a ellos, es el momento de entender cómo integrar completamente esta enseñanza en tu vida espiritual cotidiana. Hemos llegado al final de este recorrido por una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del Padre Pío. Lo que has descubierto hoy no es simplemente información, es una revelación que puede cambiar fundamentalmente tu relación con el mundo espiritual y con tus seres queridos fallecidos. Recapitulemos las tres grandes revelaciones que el Padre Pío nos ha transmitido. Cuando sueñas con alguien que ha fallecido, especialmente de manera recurrente, esto significa que existe una comunicación espiritual real. Estos sueños rara vez son casualidades o simples recuerdos, son puentes entre nuestro mundo y el más allá. Estos sueños indican que Dios ha establecido un vínculo espiritual particular entre tu alma y la del fallecido. Has sido elegido como instrumento de la misericordia divina, con la capacidad única de ayudar a esta alma y a la vez recibir gracias extraordinarias. En algunos casos, estos sueños revelan un pacto espiritual de alcance generacional. Algunas almas han sido designadas como protectores, no solo para ti, sino para toda tu línea familiar, tanto para los que ya viven como para aquellos que aún no han nacido. Ahora te encuentras en una encrucijada espiritual. Con este conocimiento viene una responsabilidad. Como dijo el mismo Padre Pío, a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Te invito a tomar 3 decisiones inmediatas que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Primera, comprométete a responder fielmente a cualquier sueño significativo con personas fallecidas que puedas tener en el futuro. No los descartes como simples fenómenos psicológicos. Aplica el método de 7 pasos que el Padre Pío nos ha legado y que hemos detallado en este video. Segunda, inicia hoy mismo un programa de oración por tus seres queridos fallecidos, incluso por aquellos con quienes no has soñado. La oración preventiva, como la llamaba el Padre Pío, puede aliviar su sufrimiento en el purgatorio antes de que necesiten manifestarse en tus sueños. Tercera,
Comparte este conocimiento con al menos 3 personas cercanas a ti. El Padre Pío enfatizaba que estas enseñanzas deben difundirse, especialmente en nuestros tiempos, cuando tantas almas sufren sin la ayuda de oraciones porque sus seres queridos desconocen la importancia de los sufragios. María Pía Cassioni, una de las hijas espirituales más cercanas al Padre Pío, compartió un testimonio conmovedor sobre las últimas palabras que el santo le dirigió antes de su muerte. Cuando yo parta de este mundo, mi trabajo apenas comenzará. Desde el cielo continuaré guiando a las almas, especialmente a aquellas que están trabajando para establecer puentes entre los vivos y los que han partido. Esta promesa se está cumpliendo ahora, en este preciso momento, a través de las enseñanzas que has recibido hoy. El Padre Pío sigue trabajando, guiándonos para comprender el mundo espiritual con mayor claridad y profundidad. ¿Te das cuenta del privilegio extraordinario que supone este conocimiento? Generaciones enteras han vivido sin comprender el verdadero significado de estos sueños. Han experimentado estas comunicaciones sin saber cómo responder adecuadamente a ellas. Tú ahora tienes las llaves para abrir puertas espirituales que pueden liberar almas y transformar vidas. Piensa por un momento en tus seres queridos fallecidos. ¿Has soñado con alguno de ellos? Quizás descartaste esos sueños como simples coincidencias o manifestaciones de tu subconsciente. A la luz de lo que ahora sabes, ¿podrían haber sido intentos reales de comunicación espiritual? No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. El Padre Pío solía decir: no existen las coincidencias para el alma que busca a Dios. Todo es providencia, todo es gracia. Tu encuentro con estas enseñanzas es parte de un plan divino mayor. Quizás hay un alma específica que ha estado esperando tu ayuda, o tal vez tú mismo necesitas la intercesión poderosa de un ser querido que ya ha partido. El mundo espiritual está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. El velo que separa nuestra realidad de la eternidad es más delgado de lo que nos han enseñado a creer. Y en nuestros sueños, ese velo se hace aún más tenue, permitiendo comunicaciones que pueden cambiar destinos eternos. Te animo a que hoy mismo, antes de acostarte, reces esta simple pero poderosa oración que el Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales. Señor Jesús, te ofrezco mi sueño como un tiempo de gracia. Permite que mi alma esté abierta a las comunicaciones que quieras enviarme durante la noche. Y si algún alma necesita mi ayuda, dame la claridad para reconocerla y la generosidad para responder con amor. Este compromiso sencillo puede ser el inicio de una dimensión completamente nueva en tu vida espiritual. Puede abrir canales de gracia que transformarán no solo tu destino eterno, sino también el de muchas almas que están conectadas contigo. Nunca subestimes el poder de tu respuesta a estos sueños. Como decía el Padre Pío, un alma liberada del purgatorio por tus oraciones tendrá la capacidad y la obligación de interceder poderosamente por ti durante toda la eternidad. Imagina llegar al final de tu vida terrenal y ser recibido por todas las almas que ayudaste a liberar. Imagina la alegría de ese encuentro, el reconocimiento eterno por tu fidelidad a este llamado espiritual único. Te invito a comentar debajo de este video si has experimentado sueños con seres queridos fallecidos. Comparte tu experiencia para que otros puedan beneficiarse de tu testimonio. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, compártelo con aquellos que podrían necesitar esta luz en su camino. Que el Padre Pío, desde su lugar en el cielo, interceda por ti y por todos tus seres queridos, tanto los que aún peregrinan en esta tierra como aquellos que ya han partido hacia la eternidad. Que seas un instrumento de misericordia para las almas y un canal de gracias para tu familia. Y recuerda siempre sus palabras: ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil.
Dios es misericordioso y escuchará tu oración.